Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Hace un tiempo, como 20 minutos aproximadamente, tuve una disertación en el canal del señor Oscar sobre un concepto, Star Warización, que honestamente no me agrada porque me parece que cae en lo mismo en lo cual intenta criticar, el cual hace referencia a por qué la política cada vez toma más como fundamentos a series de ficción y personajes ficticios para su fundamentación o incluso para el ejercerla. Entonces, ya que realmente la cantidad de tiempo que tenía para desarrollar eso era extremadamente limitada y había una clase de severos problemas técnicos para explayar eso. Me gustaría aquí entonces explayarme más al respecto y esta vez tendido y sin ninguna prisa o presión. Este problema no tiene nada que ver con algo que haya ocurrido pronto. Tiene que ver principalmente con cómo se cambió la forma de pensar de las personas desde la Ilustración, pero este problema viene desde la escolástica, más bien desde las personas que disputaron a la escolástica. Tiene que ver con el giro a la inmanencia, es decir, antes del giro a la inmanencia que ocurrió por el siglo XIII, siglo XIV aproximadamente, las personas, la filosofía se hacía en un sentido trascendental. Es decir, se buscaba hacer filosofía exterior al sujeto. ¿A qué se refiere con esto? A que el sujeto no fuera el núcleo de la filosofía, sino que fuera el mediador. Y lo que hacía el sujeto era estudiar las cuestiones trascendentes a él, lo que no era parte del sujeto. Desde esta metodología, la filosofía admitía que la realidad existía y que éramos capaces de conocerla. La doctrina trinitaria de Santo Tomás. La realidad existe, la realidad es entendible por el hombre y la realidad es estudiable por el hombre. También ahí me falta algo, pero en síntesis eso es la doctrina tomista. En cambio, cuando se pasó al giro la inmanencia, cuando apenas sucedió, no hubo tanta problemática, pero empezó a pasarse a que el hombre estaba limitado por sus sentidos y esto impedía un conocimiento absoluto de la realidad, aun torciendo es algo que ya había dicho Platón en sus ensayos. El hombre decía que el hombre tiene sentidos ilimitados y está corrupto en cierta manera para estudiar las cosas eh, por el cómo tiene apegos, el cómo tiene deseos, el cómo tiene anhelos, intereses, etcétera, etcétera, pero de igual forma se podía entender las cosas. El giro a la inmanencia tomó esto y lo tergiversó un poco para tratar de hacer entender que hay ciertas cosas que el hombre va a tener dificultad para poder explicar. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, esta postura que proponía una negación de la realidad tácita empezó a convertirse en una negación de la realidad explícita. Ya con Kant, la distinción noumeno fenómeno, tenemos una explicitación de una negación de la realidad. Y con Descartes, en cierta manera, también está, porque el pienso luego existo implica que la existencia, de alguna forma, solo está cuando se piensa. Es decir, la realidad existe cuando pensamos en la realidad. Y eso implica entonces que por el mero hecho de pensar algo existe. Que eso de pienso luego existo se puede generalizar a pienso luego existe. Y no tiene sentido eso, porque yo puedo pensar que no existe la gravedad y eso no va a hacer que la gravedad desaparezca. Yo puedo pensar que no existe el vulgo sigue existiendo ahí. Puedo pensar que le refuté la existencia al vulgo y no por eso va a desaparecer el vulgo. Bueno, se entiende eso. La distinción noumeno-fenómeno ya es una explicitada negación de la realidad, la cual asume que hay unas cosas llamadas noumenos, los cuales
no son las cosas verdaderas, se le dice la cosa en sí, pero es las cosas verdaderas, y nosotros no podemos entender eso a través de la experiencia, sino solo a través de la razón y no de una forma correcta, sino solo a través de cierta forma de razonamiento. Y lo que estamos percibiendo no es la verdadera realidad, sino es la realidad fenoménica o la realidad que somos capaces de percibir. Nuestros sentidos ya nos imponen una falsa realidad que solo a través de la razón podemos conocer la razón y la lógica, pero la razón y la lógica hecha bien para poder de hecho conocer la verdadera realidad. Entonces, de esta problemática sería desde la que bebe este asunto, de la negación de la realidad. ¿Por qué? Porque conforme fue pasando el tiempo, esta negación de la realidad cada vez iba más enfocada a enseñarle a las personas a razonar bien, y esa buena razón iba anclada, conforme el tiempo fue avanzando más, al desarrollo de una forma de gobierno ideal. En Descartes esto no está, en Santo Tomás podría arguirse que está o no, en Platón está, pero los fundamentos son extremadamente distintos. No es sino hasta cuando llegamos ya al periodo moderno que empieza cada vez más a tener esa tendencia de tenemos esta realidad falsa, pero con este método podemos llegar a la verdadera realidad, y a través del conocimiento de esta verdadera realidad podemos construir la verdadera forma de gobierno, la verdadera forma en la cual el hombre debe de ser. Y entonces terminamos en que pasamos de descubrir la verdad a través de algún método a que con este método vamos a construir un gobierno ideal, siempre y cuando todo el mundo lo siga. Tenemos en la explicitación de esto en la dialéctica de la Ilustración, y a partir de ese punto no ha minimizado la influencia que eso tiene. De hecho, todo lo contrario, ha incrementadose todavía más. El marxismo es casi el llevar al absurdo esto. Básicamente se pone como núcleo a una forma de gobierno. Y en el caso del liberalismo al menos derivaba de la libertad. Pero el gobierno liberalista democrático no estaba muy lejos de esa libertad. En el marxismo es básicamente, el marxismo es el punto nuclear de todo, el comunismo o el socialismo, y a partir de ahí trabajamos para adecuarlo todo a eso. Entonces, a través de esta negación de la realidad que viene desde hace 700, 800 años aproximadamente, o 600, 800 años, tenemos que la filosofía se ha tornado en intentar construir este gobierno ideal. En el caso de la Ilustración, lo que pasó es que fue que la Ilustración desafió al orden establecido porque localizaron en la libertad, una libertad entendida como autodeterminación absoluta, una forma de liberar al hombre de la infantilidad autoimpuesta, como bien lo dice Kant en la contestación a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Para de esa manera que el hombre razonara correctamente, y a partir de esa correcto razonamiento podamos llegar a ese gobierno ideal. Entonces, ya que la religión proponía, y lo trascendente también, y la mitología, la cultura, proponía cuestiones metafísicas que según los ilustrados eran asunciones que impedían la correcta razón, lo que sucedía era que tenían que oponerse a esto, pero no era tan fácil debido a que necesitaban una forma en la cual pudiesen venderles esta idea y que se adscribieran a ella, porque el discurso religioso lo puede entender cualquiera y lo puede seguir nominalmente cualquier persona. Por lo cual, en la libertad se localizó esta forma de liberación y de oposición a todo lo antiguo para imponer lo nuevo nuestro. Y el problema es que la variante de la libertad que les tuvieron que vender es una libertad que impide cualquier forma de deontología. Es decir, libertad, pero
Cuando nosotros tenemos que agregarle un adjetivo a lo que estamos defendiendo, eso que estamos defendiendo no es bueno. Si tenemos que decir, la retórica es la versa sobre la construcción del discurso, pero del buen discurso. Entonces estamos diciendo que la mera construcción del discurso no es buena y le tenemos que agregar ese adjetivo. Entonces los ilustrados decían que tenemos que defender la libertad, pero la buena libertad, después de que les salió el tiro por la culata, porque la única clase de libertad que podían defender era la libertad como autodeterminación absoluta. Es decir, anular todas las trabas, toda forma de opresión, para que así el hombre alcance su adultez a través de su propia razón. O inteligencia, o conocimiento, o pensamiento, o como quieran llamarle. Entonces, como bien dijo Simmel, para poder obtener control sobre sobre una determinada sociedad, lo que tienes que hacer es rebajar los estándares al punto en el cual el más ignorante de todos los hombres pueda acceder a dicho estándar. En el caso de la libertad es algo tan extremadamente simple que hasta el más idiota puede hacerlo, y con la suficiente propaganda que se hizo hasta el día de hoy seguimos viendo la ingente fuerza que tuvo esta propaganda. Imagínense, si 300 años después seguimos bebiendo de la propaganda que se creó en ese tiempo, solo imagínense cómo estaba de ofuscada la gente en ese tiempo. Seguimos pensando que el imperio español religioso malvado hizo toda clase de atrocidades, y seguimos pensando que religión bad porque nos oprime a todos. Entonces, ya que se creó un gigantesco aparato de propaganda, y habría que preguntarnos quién lo financió, y ahí estaría otra parte de la cuestión, pero eso se los voy a dejar a ustedes de tarea. Dios. Este terminaron creando todo un aparato para, podríamos decirlo así, lavarle el cerebro a las personas, hacerles creer que el orden religioso monárquico era inherentemente opresivo y los mantenía en una infantilidad, y que lo que debían de aspirar era el orden democrático liberal que les iba a dar su adultez. El problema con esto es que asumía que la gente era adulta y tenía la suficiente capacidad de inteligencia como para dirigirse correctamente, o al menos desde sus ideales o las tergiversaciones idealistas que hacían de la libertad, porque realmente la libertad que defendían era autodeterminación absoluta. Y ya después fue cuando se le agregó eso de libertad, pero con responsabilidad. Entonces no es un buen término ni algo digno de defender. Yo no puedo defender, por ejemplo, justicia pero buena. No necesito agregarle ese adjetivo porque la justicia ya es inherentemente eso. Creo que ya se entendió lo suficiente eso. Bien. Entonces, ¿qué sucedió? Oh, maldita sea. Entonces, ¿qué terminó sucediendo? Ah, con razón, esto está así. ¿Qué terminó sucediendo? Que las personas, ok, fueron liberadas de la deontología, porque recordemos que también la moral, es decir, la moral cristiana, era opresiva, porque también venía de los opresores. Entonces tenemos que hacer nuestra propia moral, que se fundamentaba en el imperativo categórico, o el imperativo de hipocresía, mejor dicho, porque el imperativo categórico kantiano se hace agua por cualquier parte. Es hipocresía, es teleología disfrazada de deontología. Si yo disfruto de lastimar personas, según el imperativo categórico, yo puedo lastimar personas porque versa de que tratar a los demás como me gustaría que me traten. Bueno, si me gusta que me lastimen, puedo lastimar personas. Perfecto. Y a partir de ahí se convierte en un festival de hipocresía. Si a mí me gusta tratar con hipócritas y eso me permite ser hipócrita a mí, entonces voy a ser un hipócrita para que los demás me traten como uno y así actuar yo como uno. Porque no se fijan los que dicen esto, que si el único criterio para tener una conducta
es que me la tengan que aplicar a mí. Entonces yo lo acepto en la medida en la cual lo puedo hacer, y así yo puedo hacer eso y va a haber gente que va a hacerlo, pero me junto con la que no lo es o la que lo disfraza mejor que yo para así poder serlo yo. Básicamente, desde cualquier punto el que se le vea, el imperativo categórico no es un imperativo moral deontológico. Y entonces, ya que la gente no es inteligente y la educación no los hace dioses como venden desde ese tiempo, terminamos con niños. Básicamente todo lo contrario a lo que supuestamente Kant buscaba lograr. Buscaba Kant hacer que los niños de la religión se convirtieran en adultos de la razón, y consiguió todo lo contrario porque todo su sistema niega la naturaleza humana y le implanta una falsa naturaleza, la cual es idealista. Básicamente el mismo error que el marxismo. Entonces, ya que todo lo que importa solo es la libertad y nada más que la libertad, todo el gobierno ideal que supuestamente debía de venir después de la anulación de toda la metafísica, termina derivando en un gobierno que gira alrededor de la libertad. ¿Y qué pasa con esto? Que como la libertad termina siempre en un desastre, porque inherentemente el hombre va a tender al mal, si no tiene frenos debido a su constitución biológica, el mal es más fácil de hacer, es más fácil dañar a una persona que curarla. Entonces ese gobierno terminó convirtiéndose en un desastre, y por eso surgió el maldito genocidio en la maldita Revolución Francesa, debido a que cuando se les dio esto terminó haciéndose un maldito desastre. Conforme fue pasando el tiempo, alguien tenía que poner orden. Y como el gobierno estaba influenciado por estos idiotas, quienes vinieron a poner el orden, pues los liberalistas económicos y los intelectuales que pensaban que a través de la economía era desde donde podemos conseguir la máxima libertad, el economicismo barato. Juntáronse con la idea liberalista y la democrática kantiana de la Ilustración. Y entonces, ¿qué pasó? Como había puros niños que lo único que les interesaba era la libertad y nada más que eso, un gobierno así va a terminar en una anarquía y en una tiranía después. Justamente lo que pasó en la Revolución Francesa. ¿Y qué es? ¿Por qué? Porque va a haber un desastre, ya que como la gente, ok, ya eres libre, pero le dices que no tomes una moral más que la que tú te construyas, entonces la gente se va a construir una moral hipócrita. Y va a trasladar eso y se va a hacer una contaminación generalizada de esa conducta, y va a pasar lo que pasó. Anarquía generalizada y después una tiranía. Porque como hay un descontrol total, lo que se necesita es entonces poner una regulación de golpe para estabilizar las operaciones estatales. Y eso fue lo que sucedió, una tiranía. Entonces, para evitar que esto sucediese otra vez, se mezcló el liberalismo económico con el liberalismo democrático o liberalismo filosófico. ¿Y qué terminó sucediendo? Que para evitar el desastre en el cual resulta el liberalismo filosófico, se terminó diciendo que la economía era de alguna forma la verdadera fuente de la libertad de las personas, y que la economía regía todo aspecto de la vida humana. Entonces, si la economía es lo más importante de todo, porque es lo que garantiza la libertad, quienes tienen que dirigir el gobierno tienen que ser las corporaciones y los comerciantes, porque ellos son los garantes de la libertad de las personas. Entonces, las corporaciones terminaron adueñándose del Estado para dirigirlo de una forma nominalmente estable, para así evitar el desastre y darle al menos una línea moral a las personas para que no ocurriera el mismo desastre otra vez. Lo cual, conforme fue pasando el tiempo y los nominalmente remanentes principios morales previos a la Ilustración iban menguando, cada vez
esta forma de pensar iba degenerándose más y más y más y más. Hasta el punto en el que estamos hoy, en el cual estos garantes de la libertad, si hay un negocio, perfecto. Razón por la cual tienes a gente como Milley diciendo el cuerpo humano es solo otro negocio y mientras sea voluntario, entonces es bueno. Como si esa voluntariedad estuviera fuera del universo, como si no se pudiese influenciar a la gente. Y justamente eso fue lo que empezaron a hacer las corporaciones. Si tenemos el poder de todo, tenemos que acabar con cualquier referente moral o impedimento de la libertad, porque entre más economía, entre más riqueza haya, más libres vamos a ser y cualquier impedimento de nuestra libertad, entonces es malo y hay que acabar con él. ¿Qué empezó a pasar? Como bien lo aumentó Edward Bernays en la propaganda, las corporaciones cambiaron su enfoque de decirle a las personas por qué necesitan sus productos a hacer que las personas necesiten sus productos. Y a partir de ese cambio de enfoque, empezaron a presionar cada vez la línea más y más y más lejos hasta el punto en el que la tenemos hoy. El problema es que como esta forma de gobierno creó niños y los referentes que tenemos es pura libertad, no vemos valor en la moral, en el intelecto, sino en la mera economía. Lo cual entonces terminó derivando en justamente ese maldito proceso. Como las corporaciones son los que nos dictan entonces la moral a través del Estado, algo que se está viendo con corporaciones disfrazadas como la ONU, esa mierda de organizaciones benéficas no gubernamentales son corporaciones disfrazadas diseñadas para lavar dinero. Y la ONU no dista mucho de eso, pero sí dista en el sentido de que la ONU quiere ser el próximo Estado mundial. Entonces lo que sucede es que nuestros referentes son los que produzcan esas corporaciones y con tal de mantener su hegemonía mantienen a la gente siendo libre y esa libertad se resume en consumir y obedecer a los que nos dicen cómo tenemos que ser libres. Así cada vez cualquier cimiento de moral se va mermando y cualquier forma de intelecto es despreciada por completo en la medida en la cual este intelecto no vaya al son de nuestro discurso economicista. Por eso los marxistas son también propagados, porque fungen como atractores al discurso economicista liberalista. Liberalismo y marxismo son lo mismo, solo que uno quiere supuestamente acabar con todo llevándolo a sus últimas consecuencias y el otro cada vez tiende más a lo que el marxismo, en lo que el marxismo termina, pero más lento para que la gente se acostumbre. Y en un punto va a terminar en el cual van a tener todo como los marxistas, pero nos van a dejar ser libres mientras consumamos. Entonces, derivado de toda esta dinámica filosófica, es por la cual se tomamos como referentes estupideces. Porque nuestros referentes nos lo imponen las corporaciones, los medios masivos, que también son corporaciones al final del día, porque eso permite perpetuar el dogma de que mientras más riqueza y más consumo, más libertad. Mientras más nos consumas y mientras más cosas haya para consumir, más libertad, más riqueza, y como la libertad es el bien absoluto del hombre, entonces de ahí que se promueva todo esto y ese sea el objetivo absoluto de todos. Y todo esto desde la ilustración en su forma exagerada, pero desde el giro a la inmanencia, desde su génesis pivotal. Por lo cual esto, en forma resumida, porque habría que irse explayando en cada periodo de tiempo para dar una respuesta más conforme, pero en síntesis por eso es por lo que ocurre dicha cuestión. Así que, como tenemos niños peleándose por estupideces para ver quién le da más libertad a la gente, entonces es por lo que
los adultos terminan comportándose como niños porque sus referentes no distan mucho de hacer pucheros para defender una ideología y llamar a eso filosofía y razonamiento, y otros diciendo este es el verdadero, haciendo pucheros, no distan de niños cuando pretenden hacer ciencia. Heidegger bien lo dijo, la ciencia no piensa, pues ni la ciencia ni la filosofía están pensando porque se limitan a simplemente repetir lo que otras personas dijeron, sin pensar en qué consecuencias realmente tiene o si sus fundamentos siquiera tienen sentido. Por lo cual, ese es el origen verdadero de la starwarización. Y no me agrada ese término, porque el término correcto sería infantilización. No, no adolescentrismo, sino infantilización. Porque al menos el adolescente tiene cierto desarrollo. El niño tiene que ser cuidado y protegido en absoluto. Y en aras de supuestamente liberarlo, lo terminamos encadenando. Así que pues ahí está el asunto. Y ahora sí espero que se entienda porque creo que ahora sí me explayé lo suficientemente bien. Nos estamos viendo.